Pues ya estamos de regreso. Arrancamos ahora la mesa de debate cómo transformar las instituciones universitarias para incorporar la perspectiva de género, qué podemos aprender de las experiencias europeas. Para ello contamos con la presencia de Neus Pochiello, directora ejecutiva del Institut Català de les Dones del Departamento de Igualdad del Govern de Cataluña. Gorg, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿es George Müller es investigador del INWOC y experto en género y tecnología del grupo de investigación GenTIC. Y Leila Ramik es profesora de la Universidad Internacional de Bartsch en Sarajevo. Bienvenidos. Cada uno de ellos va a hacer ahora una breve exposición y luego ya pasaremos al turno de debate y por último pasaremos al turno de preguntas del público. Así que adelante, no sé si queréis ir en este orden, igual Neus, Leila y George. Gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias también al Centre Ernest Lluch, al CUIMP i a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques per haver-nos convidat. I bé, és un luxe, no?, poder compartir aquesta taula amb dues persones referents com són la Leila Ramik i el George Müller. Bé, clar, la meva perspectiva és la perspectiva des del nostre treball, no?, de l'administració pública. Está claro que las universitats, y disculpen que he pasado esta primera parte en catalán porque la neurona cerebral se me ha ido para el otro lado, sigo en castellano como se me ha pedido. Las universidades, ¿no?, son instituciones generadoras, ¿no?, y transmisoras de conocimiento y de valores, ¿no?, y por lo tanto son instituciones referentes en la defensa, ¿no?, y en el establecimiento, ¿no?, de esta realidad, ¿no?, que queremos, que es la igualdad de género, y por lo tanto esta incorporación de la perspectiva de género es absolutamente clave en el marco, ¿no?, de las instituciones, como digo, universitarias. Y nuestro papel como administración, porque también, claro, contamos con un marco normativo, ¿no?, y que luego pues ampliaremos todo el marco a nivel europeo, pero contamos también con un marco normativo a nivel autonómico que tiene, ¿no?, un mandato muy específico, ¿no?, y que realmente nos da el marco, ¿no?, la exigencia, ¿no?, de desplegar efectivamente, ¿no?, esta legislación en todos los ámbitos y especialmente también pues, en el ámbito de la universidad. Está claro que la incorporación de la perspectiva de género es una cuestión de política transversal, ¿no? Estamos hablando de gender mainstreaming, estamos hablando de transversalidad de género, no estamos hablando de una cuestión sectorial. Y vuelvo, ¿no?, al rol, ¿no?, que tenemos en este caso las administraciones públicas, porque la universidad pues, tiene este encargo, ¿no?, tiene este mandato, pero requiere, ¿no?, de nuestro apoyo, del que nosotras, ¿no?, desde la administración se puedan desplegar a otras regulaciones, ¿no?, a un nivel pues, más operativo, ¿no?, más aterrado, ¿no?, para poderlo hacer efectivo, y evidentemente la parte de los recursos, ¿no? Pero sí que está claro, y luego pues, me gustaría también, ¿no?, poder explorar hacia aquí, que si realmente, ¿no?, todo este marco en el cual hemos avanzado y en el cual vemos pues, todos estos avances, todos estos cambios, pero que todavía no es suficiente, está claro también, ¿no?, que este marco, ¿no?, esta legislación se está tratando, ¿no?, desgraciadamente, pues, como una cuestión de recomendación, ¿no?, todavía, o como una cuestión sectorial, ¿no?, esa igualdad de género como si fuera el apéndice o como si fuera el título, ¿no?, que tiene, o la transversalidad de género, como que lo tenemos que poner, ¿no?, a veces en ese gender washing también, que lo ponemos, ¿no?, pero eso no estamos hablando de eso. Se requiere, ¿no?, de este acompañamiento, de este trabajo también, diría yo, ¿no?, desde la institución universitaria, que implique la comunidad universitaria, la comunidad científica, ¿no?, académica, evidentemente la administración pública, pero también, ¿no?, la comunidad universitaria organizada, ¿no?, y la sociedad civil. Y aquí pues, creo, ¿no?, que es un marco, ¿no?, y es un mecanismo, ¿no?, el trabajo interinstitucional, ¿no?, conjuntamente con la administración, pues que de alguna manera nos va a ayudar, ¿no?, a hacer efectiva, ¿no?, este marco que tenemos. Hasta aquí lo dejaría para hacer un marco general. Thank you. Hello to everybody. Gracias a todos y hola a todos.
Quiero dar dos agradecimientos muy rápidos en mi primera parte de la introducción respecto al contexto y el legado que tenemos, tanto en Europa como en los Balcanes. En primer lugar, quisiera señalar la importancia de las ventajas políticas y legales y las desventajas y la implementación a la hora de implementar cambio sistémico. Y antes de hablar de lo que no va bien, y como os imaginaréis, en Bosnia y Herzegovina no nos faltan malas perspectivas, tengo que decir que hemos defendido un programa para la igualdad de género en nuestra universidad que empieza este semestre hasta el segundo año. Esta es la primera cosa tangible, digamos, que se ha implementado a nivel de política universitaria. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a compañeros de un espectro muy fragmentado en lo que respecta a las competencias, a la legislación, y las competencias de la gestión universitaria son casi locales a nivel regional en mitad del país, mientras que en la otra mitad del país está más centralizado. Yo vengo de un país en el que hemos tenido 13 constituciones, bueno, de facto hemos tenido 14, y eso creo que refleja muy bien cómo se trata la educación universitaria y la educación en general. También vengo de un país que tiene menos de un 0,5% de los presupuestos del Estado dedicados a la investigación científica. Y como os podréis imaginar, el rendimiento que se espera de nosotros, ¿no? Antes Manuel hablaba de la presión, pues no estamos para nada exentos de ella, y luego disponemos de 0 recursos para llevarla a cabo, cosa que se refleja de forma muy negativa en la brecha de género que tenemos en la educación superior y en la educación en general. Y dijéramos la producción científica y hasta cierto punto el impacto de la producción científica, se nota mucho esta anomalía. Por otro lado, en lo que respecta, hay una falta de conciencia, hay un prejuicio de género implícito, algo que está muy enraizado, por desgracia, en nuestra cultura, y estamos intentando combatirlo. No, la desigualdad no es nada nuevo para nosotros. Ahora somos la 6ª generación de mujeres que ha podido votar, que puede pues trabajar. Tampoco la ciencia en academia tampoco es nada nuevo para nosotras, pero la hostilidad que hemos recibido en este caso no es solo una anomalía del sistema, sino también de la globalización. Como decía Manuela, es esta perspectiva, esta lógica neoliberal, según la que la ciencia, el conocimiento y el acceso a las ciencias es tan caro que todo viene con la etiqueta del precio. Como consumidores, bueno, todos somos consumidores, puesto tenemos acceso y uso de estos resultados. A menudo lo que encontramos es que no nos podemos permitir. En los Balcanes occidentales no es poco frecuente que asistas a una conferencia y que lo que cuesta va más allá de lo que te puedes permitir personalmente. Y, bueno, en ausencia de fondos para la investigación y en un contexto en el que no hay fondos o existen fondos limitados, o un acceso limitado a los fondos para la investigación. Solo puedes participar en conferencias, en un par de conferencias al año para ponerte al día con tus requisitos académicos. Pues bien, esto es algo que lo tenemos en cualquier comunidad feminizada, en cualquier comunidad en el que haya mujeres. Este problema es mucho más fácil de resolver para los hombres que para las mujeres, pues que tu marido y tus hijos te dirán, mira, ¿sabes qué? Estos 300 euros de nuestro presupuesto familiar
digamos, no se pueden dedicar a que tú asistas a esta conferencia, se deberían utilizar para otra cosa. Y esto se está convirtiendo cada vez más en un problema, especialmente con estas exigencias crecientes en lo que se refiere a los artículos y distintos temas relacionados a las distintas bases de datos en las que tienes que estar para poder ser publicada. Y esto realmente se está convirtiendo en una enorme presión en las últimas décadas. Y yo todavía no veo, sinceramente, como la luz al final del túnel. Mi universidad tiene la suerte de ser relativamente pequeña, de manera que estos fondos para la investigación existen. Pero bueno, tienes que contribuir a toda una serie de proyectos para generar dinero que puedas utilizar con este objetivo. Pero las universidades públicas luchan y sufren con estos temas. Y asimismo, en lo que se refiere a las universidades privadas, bueno, si tienen suficientes estudiantes o no es lo que decidirá si tienen suficiente presupuesto al año siguiente, sin una aportación pública. Pues bien, esto es algo que es un problema que aún todavía tiene que ser resuelto y que está creciendo vertiginosamente en toda Europa, pero especialmente en nuestra parte de Europa. Asimismo, lo que hemos estado enfrentando es una imagen tradicionalmente masculinizada de la ciencia y del liderazgo, tal y como ha mencionado Manuela en Italia. Para nosotros esto no es ninguna novedad. Esto es algo que todavía tenemos que erradicar y todavía tenemos que tratar sistémicamente de manera adecuada. Y esto seguramente os parecerá una sorpresa, pero nuestro nivel constitucional es el resultado de un acuerdo de paz. Y es discriminatorio en tantos niveles, pero no en este. Nosotros tenemos un marco referencial constitucional bastante bueno para que las mujeres puedan aspirar a más, para ser incluidas cada vez más en todos los aspectos de la toma de decisión, incluyendo el mundo académico. Y además tenemos leyes en lo que se refiere a la igualdad de género que son las más avanzadas de todo el mundo y también incluyen a las universidades y los fondos públicos. O sea que en este sentido estamos bastante avanzados. Lo que podríamos decir asimismo es que existe una ceguera de la investigación femenina. Y en lo que se refiere a la ceguera de género, tenemos capacitadores contextuales que hacen que esto sea posible. Y esto es así cada vez más con la introducción de datos segregados por género en nuestras estadísticas a todo nivel. Yo todavía no estoy del todo segura, pero aparentemente nada indica que esto aproveche al máximo nuestras capacidades para hacer escuchar nuestras voces. Para esta primera ronda me callaré y cederé de nuevo la palabra a mi compañero de mesa. El micrófono está apagado. Por favor, ¿alguien le podría indicar que su micrófono está apagado? Vale, ahora sí. Sí, ahora sí. Thank you for the invitation then, because Gracias por la invitación, porque voy a cambiar al inglés yo también. Gracias por la invitación para participar en esta reunión y a los compañeros de mesa y para compartir las experiencias que hemos tenido en nuestro grupo de investigación, que es la Universidad Abierta de Barcelona. Hemos estado trabajando en estos temas desde hace ya 10 años o incluso más. Y yo quisiera hablar de 3 experiencias específicas. La primera trata sobre datos, dado que esta mesa redonda trata sobre los datos y cómo podemos ir más allá del diagnóstico. El segundo tema que compartiré es sobre las organizaciones financiadoras, el concepto de excelencia. Y en tercer lugar, el sesgo en la producción de conocimiento. Existe esta pregunta de ¿cómo podemos ir más allá del diagnóstico? Yo creo que estos 3 ejemplos en concreto nos pueden indicar el buen camino. El primero trata sobre qué es lo que hicimos
en el proyecto AD. Era un proyecto del Horizonte 2020 para comunidades de práctica en Europa para la igualdad de género, que duró hasta el año pasado. Durante este proyecto desarrollamos una herramienta para generar estadísticas. Por una parte tenemos las cifras estadísticas a nivel nacional que están recogidas a nivel estadístico a nivel nacional, que siempre son más o menos las mismas, como hemos visto a partir de la presentación de Noruega. Pero luego, por otra parte, tenemos cifras estadísticas y datos que necesitamos a un nivel institucional para desarrollar tu plan de igualdad de género. Normalmente necesitas estos datos durante la auditoría inicial para entender cuál es la situación y qué necesita la institución para poder actuar. Bien, la cuestión es que muchas instituciones actualmente, instituciones de investigación biomédica, bioquímica, etcétera, normalmente existe una mujer o como mucho 2 o 3 que trabajan en la igualdad de género. Están mal financiadas y en algunos países europeos peor que en otros, pero los recursos son muy escasos. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es desarrollar un cuestionario para preguntar sobre la igualdad de género en su organización y reinventan básicamente cada vez la rueda, porque estos cuestionarios y las preguntas que contienen en cada institución las implementa y no se trata de reinventar la rueda únicamente, sino se trata de las cualificaciones. Habitualmente, un científico biomédico no tiene unas cualificaciones, está cualificado para hacer un cuestionario en las ciencias sociales. Y hay temas de la fiabilidad y de la calidad de las escalas de medición, si quieres hacer algo sobre la expectativa del puesto de trabajo o la discriminación real o percibida. Las ciencias sociales han desarrollado estas escalas durante muchos años y realmente son instrumentos excelentes que existen y que no están siendo utilizados. Nuestra idea, por lo tanto, en el proyecto Outworth era recoger todas estas escalas de reconocimiento, reunirlas, compilarlas, estandarizarlas hasta cierto punto y ponerlas al servicio de las personas, de manera que la gente simplemente pueda solicitar estas escalas de medición para obtener un diagnóstico inicial en su institución. Esta sería la piedra angular para luego argumentar las medidas que se tienen que tomar en la institución. Si tú estás hablando con los matemáticos o los científicos informáticos, normalmente creen en lo que hacen y cuando lo ven, entonces ven que hay un problema. Es decir, proporcióname buenos datos. Y lo que intentamos hacer con esto es facilitar ese paso a los no expertos para generar datos de alta calidad y empezar no solamente desde el inicio, sino también hacer un seguimiento del progreso. Porque si quieres hacer un seguimiento del progreso sobre cómo, por ejemplo, está cambiando la discriminación percibida, bueno, necesitas de un instrumento de medición validado, porque si no, verás un cambio y no sabrás si es porque el instrumento de medición no está funcionando adecuadamente y cada vez que formulas una pregunta recibes una respuesta distinta o es porque realmente la situación está cambiando. Por lo tanto, nosotros intentamos facilitar todo esto con esta herramienta. Si la necesitas, simplemente la tienes que solicitar, está adaptada, bueno, hay que adaptarla porque existen muchos contextos e instituciones, pero se trata de un método para ahorrar un tiempo precioso para finalmente generar unas cifras estadísticas descriptivas sobre la situación y para medir cosas como, por ejemplo, el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, la percepción de las expectativas en el puesto de trabajo, visiones sobre el bullying o el maltrato en el puesto de trabajo. Todo esto debería ser incluido en este tipo de encuesta. Y esto ha sido utilizado, por cierto, por muchas organizaciones y ha facilitado muchísimo su trabajo durante las primeras etapas. La segunda experiencia que me gustaría comentar es el papel sobre las organizaciones que llevan a cabo investigación. Esto se basa en una comunidad práctica en el AD Project. ¿Y qué quiere decir con comunidad práctica? Normalmente es una iniciativa que va de abajo hacia arriba. Es decir, las personas que trabajan en distintas organizaciones de financiación de la investigación en Europa se reunieron para intentar ver cuáles son nuestras prioridades, para definir lo que es realmente importante para la igualdad de género desde nuestra perspectiva financiadora. Y esto se relaciona también con ese posicionamiento intermedio entre el gobierno y la política y las universidades, porque a través de los financiadores tenemos un cierto abanico de toma de decisión para definir los criterios de cómo distribuyes los fondos.
Y esto es muy importante. Así pues, existe una conciencia entre las organizaciones financiadoras de la investigación de que no podemos continuar con estos indicadores, estas métricas individuales del número de publicaciones, el número de artículos publicados, sino que deberían existir distintos criterios. Y esto, revertir la dirección en la que va todo esto. Esto tiene que ir en dirección del reconocimiento y de la aportación a la ciencia. La ciencia es muy diversa. Puedes comunicar los resultados de la investigación y construir comunidades para poder entender las necesidades. Y, por ejemplo, existen muchos papeles que se deben desempeñar en la ciencia y tiene que haber un reconocimiento de esto. Una cosa que hemos hecho es lo que se llama una visión narrativa, que se aleja de estos indicadores métricos y incluye una parte narrativa, de manera que los investigadores que solicitan la financiación pueden explicar cómo lo han hecho, si lo que han hecho en sus carreras, si tuvieron una pausa en su carrera y cómo han evolucionado y progresado en sus carreras. Y también pueden argumentar a favor del reconocimiento de algo que hayan hecho, como por ejemplo la docencia. Si trabajan en el campo sanitario, por ejemplo, existe una cosa que se llama la implicación del paciente. Es decir, que se está convirtiendo en una calidad, digamos, en el proceso de los financiadores si los investigadores proponen un proyecto y dicen, mira, tenemos esta comunidad de pacientes que ya están implicados en nuestra investigación. Nosotros entendemos mucho mejor ahora lo que necesitan y en qué dirección tiene que seguir nuestra investigación. Y también cómo podemos ayudarles mejor en ciertas situaciones. Y la construcción y desarrollo de este tipo de comunidades necesita de tiempo, de confianza, y si recibes reconocimiento por ello, pues esto cambia considerablemente, digamos, el concepto de excelencia. Por lo tanto, existe un cierto reconocimiento por parte de los financiadores de la investigación y esta comunidad de práctica fue dirigida por la Fundación de la Ciencia de Irlanda. Si visitáis su web, se titula Act on Gender EU. Deberíais encontrar esta comunidad de práctica. Y finalmente, no sé si me queda tiempo. Sí, adelante. El tercer y último punto trata sobre el sesgo en la producción de conocimientos. Esto también ha sido mencionado. Se trata de una tentativa importante en Europa y a nivel mundial para integrar el análisis del sexo y del género en el contenido del análisis. Esto lo sabemos básicamente de Londa Shiving, que es una de las que ha propuesto esto. Ella es de la Universidad de Stanford. Y su famosa frase es: el no hacer la ciencia correctamente cuesta mucho tiempo y dinero. Y siempre doy el ejemplo de estas 10 rocas que tenían que ser eliminadas del mercado norteamericano porque eran peligrosas. Y de 8 de cada 10 veces era más peligroso para las mujeres que para los hombres, porque las mujeres no están representadas en cómo ciertos instrumentos farmacéuticos pueden afectarlas. Y por lo tanto existe un sesgo inherente al conocimiento que se utiliza. Cuando hay que eliminar ciertos fármacos, por ejemplo. Y esto afecta los criterios de evaluación de la financiación y en el proceso de toma de decisión. La narrativa dice que, por ejemplo, muchas organizaciones financiadoras han empezado a evaluar si la gente toma en cuenta todos estos aspectos. Ahora bien, el cuello de botella de todo esto es que no existe suficiente formación ni conocimientos alrededor de esta temática. Dado que el conocimiento en distintas disciplinas científicas, bueno, es muy distinto, ¿cómo se ve afectado por el sexo y por el género? Y al final, solo lo puedes resolver invirtiendo dinero en ello, es decir, financiándolo. Y la financiación, el mundo de la financiación no está tan bien dotado como debería estarlo. Y una vez tienes la financiación, puedes empezar a formar a las personas que revisan todo esto y puedes empezar a formar a tus investigadores y puedes empezar a realizar estudios preparatorios de cómo afecta esto tu propio campo de investigación. Pero, por supuesto, necesitas dinero y para poder hacerlo de manera coherente, lo que hemos empezado a hacer
en mi universidad, en la Universidad Abierta de Cataluña, es que forme parte de la formación de doctorado. Porque, bueno, los estudiantes de hoy son los investigadores de mañana. Y si ya están habituados a pensar en cómo incluir el género en este tipo de contenido de investigación, se hace más fácil. Tal y como lo hacemos es sencillamente: dos de nosotros, de nuestro grupo de investigación, nos sentamos con candidatos de doctorado, nos presentan sus proyectos y nosotros intentamos darles indicaciones de cómo deberían tomar en cuenta el sexo y el género. Muchos de ellos dicen: uy, no, lo siento, no existe ni sexo ni género en absoluto en mi proyecto. Y nosotros decimos: no, no. De hecho, existen muchas áreas, digamos, en que esto sería aplicable, el sexo y el género, pero la gente no es consciente. Y tienes que empezar por la base, con la educación, porque los doctorandos de hoy serán los investigadores de mañana. Pues bien, estas son tres prácticas que quería compartir con vosotros desde una escala europea hasta la escala básica de la Universidad Abierta de Cataluña. Yo querría plantear primero unas preguntas a cada uno de vosotros y luego plantear una pregunta un poco de debate para todos y luego ya daremos paso a las preguntas del público. Empiezo por Neus. Dentro de las líneas de investigación en las que está trabajando ahora el Institut de les Dones, ¿nos podrías contar cuál es la más innovadora o cuál es vuestra máxima prioridad a corto plazo? Nuestra máxima prioridad a corto plazo es precisamente fortalecer el Observatorio de Igualdad de Género de Cataluña, que es un órgano colegiado y funciona con grupos de trabajo, pero es fortalecer toda esta parte de investigación, ¿no? Que hasta día de hoy pues, no ha habido la posibilidad de poder pues, ampliar, ¿no? este trabajo, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Y siguiendo un poco, ¿no? En la línea de las aportaciones que hacía ahora pues, George Muller, el hecho de que no contemos con este análisis de género, que no contemos con estos datos, nos lleva directamente, ¿no? al abismo de plantear políticas supuestamente neutras, que nunca lo son, ¿no? Y por lo tanto el papel que tendrá el observatorio, y esto es como un poco primicia, ¿no? Porque todavía no lo hemos hecho público, ¿no? Y todavía pues, estamos en el trabajo interno, ¿no? de esta estructura, para que nos permita también abrir esos campos, ¿no? Como estabas ahora diciendo tú, ¿no? Porque realmente cada vez que vamos, ¿no? Desde el Institut Català de les Dones, uno de nuestros trabajos principales es incorporar esta perspectiva de género en todas las iniciativas de gobierno, todas las regulaciones, más allá de que somos responsables del despliegue, ¿no? de la Ley 17/2015, pero es acompañar al resto de departamentos del Gobierno para que efectivamente, cuando planteen cualquier iniciativa, cualquier política, al nivel que sea, desde planes hasta legislaciones, hasta leyes, esta iniciativa ya salga con esta perspectiva incluida, ¿no? Desde el análisis, toda la planificación. Entonces, es un proceso. Hablábamos antes, ¿no? que es una política absolutamente transversal. Y en ese proceso de cambio, de transformación, ¿no? Porque incorporar esta perspectiva es una transformación de las instituciones, ¿no? de raíz, en ese proceso de transformación tenemos diferentes mecanismos para acompañarla, ¿no? Y uno de ellos son estos informes de impacto de género, que legislativamente pues, son perceptivos, ¿no? Y podrían parecer como un trámite, pero actualmente, ¿no? Y en el contexto pues, de gobierno con el Departamento de Igualdad y Feminismas, podemos hacer toda esta ampliación, tanto del observatorio para ampliar datos a nivel de análisis de género y también toda esa ampliación en la transversalidad de género, para ir más allá, ¿no? O sea, que estos informes no solo estén incorporando, ¿no? las medidas correctoras, sino que nos den pie a hacer un acompañamiento directo, ¿no? A pasar de la recomendación o del trámite, ¿no? a la obligación, y por lo tanto hay que poner aquí unos recursos, ¿no? que se han puesto unos recursos para acompañar a cada uno de los departamentos, porque nos ocurre, ¿no? también a nosotras, ¿no? Lo que ahora comentaba George, ¿no? Es que cuando tenemos la oportunidad, ¿no? de hacer ese informe, de contactar con ese departamento, la primera respuesta es no, es que esto no tiene
no tiene impacto de género, es un tema pues, de inversión, ¿no? De edificios, o esto o nada. Entonces es necesaria esta ayuda, ¿no? Y esta interlocución directa para poder transferir, ¿no? Este conocimiento, para poder aplicar esta mirada, también toda la parte de formación, ¿no? A poder formar todos los equipos, empezando por los consejos de dirección, ¿no? Por las directoras, directores generales, luego los equipos, para que puedan ir incorporando esta mirada y para que podamos ir haciendo este proceso de transformación que tiene muchos retos, ¿no? También, que tiene retos porque hay otras normativas, ¿no? Que a veces pues, encorsetan más, no permiten hacer según qué cambios, porque estamos hablando de un cambio estructural, ¿no? Y la estructura, entonces, cuesta también de moverse. Ahora mismo, una de las prioridades, ¿no? Que es a nivel de derechos sexuales y reproductivos, o uno de los trabajos, diría yo, que hemos empezado a hacer, es todo el tema de equidad menstrual y también todo un diagnóstico que queremos impulsar a nivel de taxa rosa, pero nuestra voluntad es, en primer lugar, poner toda la energía a fortalecer este observatorio para que realmente pues sea de utilidad y, por lo tanto, sea de utilidad para poder plantear política pública que esté dirigida, ¿no? A toda la ciudadanía y en clave interseccional, por supuesto, o sea, que no nos dejemos, ¿no? La diversidad, ¿no? de lo que somos, ¿no? Las mujeres, de lo que somos las personas pues, con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Y en eso estamos, ¿no? Una cosa que comentabas ahora me ha parecido muy curioso. Esto que comentabas de, por ejemplo, los edificios, ¿no? O sea, viene, pues no sé, una consellería concreta de las administraciones públicas o la que sea, con un proyecto, ¿no? De un nuevo parque público, una zona verde. ¿Podrías ponernos un ejemplo de cómo en un ámbito de este tipo, cómo se puede contemplar la perspectiva de género? Porque a veces siempre pensamos, por ejemplo, en la paridad, ¿no? Pues que sea en el equipo técnico de ese proyecto o en la licitación pública de ese proyecto se exija que haya paridad. No sé si puedes de alguna manera contarnos algún ejemplo práctico para que entendamos cómo se puede aplicar las políticas de género a proyectos que aparentemente no tienen nada que ver. Voy a poner un ejemplo y saco un ejemplo, ya que estamos en clave también europea, me salto, y voy a poner un ejemplo de un municipio de Suecia, en este caso, que tiene que ver con urbanismo, no con parques, pero sí con urbanismo. En este municipio, ¿no? Y en Suecia, pues el contexto ya os podéis imaginar, de mucho frío, había un problema, ¿no? Un problema de mucha siniestralidad, muchos accidentes por el hielo en invierno. Entonces, el consistorio planteó una política absolutamente neutra sin tener en cuenta los aspectos de género. Y la política que planteó es retirada, ¿no? Del hielo y la nieve, y el orden, ¿no? De esta retirada la marcaron empezando por las carreteras, por las autopistas, y luego entraron ya pues, en el municipio, las calles, los parques, etc., ¿no? Y vieron que no se reducía la siniestralidad prácticamente, ¿no? Entonces incorporaron ese análisis de género y vieron que, que estos accidentes, ¿no? Se producían en desplazamientos a pie. Mayoritariamente los hombres hacen los desplazamientos en coche para ir al trabajo y mayoritariamente pues, mujeres, personas de más edad, hacen desplazamientos por las calles, ¿no? Para ir al cole, a recoger las criaturas o para ir al médico, etcétera, ¿no? Por toda esta carga. Invirtieron el orden, entonces empezaron a recoger, ¿no? A retirar hielo y nieve por las callecitas del pueblo y luego ya pues, las calles principales donde hay pues, coches y las carreteras, y se redujo la siniestralidad pues, por caídas y por accidentes, ¿no? de coches debidos al hielo. Esto es un ejemplo que yo lo explico así un poco pues, en plan muy sencillo, pero es un ejemplo de cómo, ¿no? Realmente cuando incorporamos la perspectiva de género, no solo es que estamos garantizando, ¿no? Derechos a toda la ciudadanía, sino que incluso estamos haciendo mejor política, incluso tiene un impacto, incluso en este caso en los presupuestos, ¿no? Había un impacto aquí, ¿no? Con el presupuesto de salud, ¿no? de sanidad.
Pero podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo que se ha hecho con la Agenda Urbana de Cataluña, ¿no? Que hay también todo un tema, ¿no? De trabajar en los barrios, de trabajar pues, con toda esta agenda urbana a nivel de la Cataluña entera, ¿no? De los pueblos, las realidades, ¿no? De mujeres y hombres en zonas pues, rurales no tiene nada que ver. Y la vida y a lo que se dedican y los movimientos, ¿no? Y por lo tanto ha sido necesario poder hacer este trabajo, ¿no? Y se está pudiendo hacer, diría yo, ¿no? Incluso pues, citando, ¿no? Al Departamento de Recerca, ¿no? Y Universitats, un trabajo muy de la mano para poder ir fortaleciendo, ¿no? Estos espacios, ¿no? De trabajo interdepartamental, interinstitucional, ¿no? Para ir desplegando todo aquello que implica, porque cuando me hacía, ¿no? La pregunta, ¿no? de transformar las instituciones universitarias, ¿no? Para incorporar esta perspectiva de género, es tan multinivel, ¿no? Porque es docencia, es investigación, es estructura también, ¿no? Y no solo eso, también es sociedad, ¿no? Y las universidades también son agentes activos, ¿no? Por ejemplo, en el abordaje, ¿no? De las violencias, ¿no? Y por eso ahora me acordaba, ¿no? de este trabajo con la Comissió de Dones y Ciència, ¿no? Con el Consejo Interuniversitario, a nivel de establecer, ¿no? Un protocolo guía, ¿no? De actuación en aquellos casos pues, que hay una situación, ¿no? De violencias machistas o en aquellos casos que hay pues, acoso, ¿no? por identidad de género o orientación sexual. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a George, luego iremos dando así saltitos. Quería preguntarle, bueno, ha comentado que la producción de conocimiento estuvo durante la mayor parte de su historia dominada por hombres blancos, bueno, de forma que solo se ha reflejado durante años, ¿no? Los intereses de una parte, digamos, de la población. Me gustaría, si, por aterrizar un poco, ¿no? sobre el terreno, si podría poner ejemplos concretos y mostrarnos cómo esa literatura sesgada sigue teniendo un impacto a día de hoy. Por ejemplo, pues había leído en una de sus presentaciones, por ejemplo, el sesgo en la investigación del olor, por ejemplo, ¿no? Pero por aterrizar el impacto que ha tenido. Sí, lo que decía en este es la idea que, bueno, ¿quién ha dominado la ciencia durante siglos? Son los hombres, y mayoritariamente hombres blancos, ¿no? Y esto, yo creo, un ejemplo perfecto justamente ahora son los premios Nobel, ¿no? Durante la historia de los premios Nobel hay 221 hombres premiados desde el 1901, me parece, en física y 4 mujeres. Lo mismo en química. Son, a ver, me lo apunté, 187, como cambian ahora los números estos días. 187 hombres y 7 mujeres. A ver, tenemos que ir a los premios Nobel del Peace, bueno, de paz, para tener las estadísticas un poco mejor, ¿no? Ahí son 137 y 18, y esto es el dato mejor, ¿no? Entonces, yo creo, no hay duda que quien domina la ciencia, y esto también lo podemos ver con la segregación vertical, ¿no? que hemos oído, que son los hombres blancos. Y esto en el conocimiento, pues hay diferentes maneras. Yo creo a un nivel estructural también, ¿cómo se puede valorar esto? Es dónde está el dinero en la ciencia hoy en día, en qué disciplinas. Y el dinero está en, vamos a ver, física, las tecnologías, ¿no? Computer science, engineering, si vemos, y las ciencias sociales y humanidades, donde suelen haber más mujeres, pues no reciben la misma cantidad de dinero. Ahí hay una injusticia, digamos, estructural muy fuerte. Bueno, hablando con alguien el otro día, es, bueno, si queremos más mujeres en ciencia, pues financia a las mujeres, entonces habrán más. Y en ese sentido también, luego en la producción del conocimiento, bueno, los ejemplos ya son clásicos, ¿no? Están los crash test dummies, está el bias
en la inteligencia artificial, el reconocimiento de caras, que esto es un muy buen ejemplo también porque tiene este aspecto interseccional. No solamente estos algoritmos de reconocimiento facial reconocen mejor los hombres blancos, y quien menos reconocen son justamente mujeres negras. ¿Y por qué? Porque, claro, son menos representados en el cuerpo de imágenes que se usan para entrenar estos algoritmos, ¿no? Entonces hay un sesgo histórico ya que se reproduce ahora con estas nuevas tecnologías. Y esto lo mismo pasa luego en medicina, donde, bueno, ahora ya está mejor, porque ya se reconoce, por ejemplo, la variable sexo a nivel de investigación con células, ¿no? Y cosas así que luego tiene implicaciones, pero antes no era tema, era supuestamente el default value, como el valor por defecto era, bueno, yo mismo, hombre blanco, ¿no? Y entonces a partir de ahí el resto es como una desviación o simplemente no lo tengo en cuenta. Muy bien. Pasamos ahora a Leila. En su exposición ha defendido la necesidad de que se cumpla la recomendación de la Comisión Europea de que cada universidad desarrolle un plan de acción de género. Me gustaría saber si sabe qué porcentaje de las universidades de su país ya lo han hecho y luego cuál cree que son los frenos para que muchos de los campus no acometan esta reforma. Hasta donde yo sé, ninguno. Y esto es algo que aún debe proliferar, en primer lugar como instrumento y luego como idea. Y la mayor hostilidad que se está produciendo contra este proyecto es en la fragmentación de las competencias en la educación superior. Sin embargo, eso no significa que no sepamos cómo funcionan los planes de acción de género en nuestro país. Tenemos un plan de acción de género para todo el país que ha tenido un éxito relativo a nivel localizado, pero que no tiene en cuenta la educación superior. El proceso que está teniendo lugar ahora mismo en el país es el de mapear a través de un proyecto llamado Unigram, del que somos parte. Estamos mapeando diversos aspectos del sesgo de género, de las brechas de género, en 17 universidades en todo Bosnia y Herzegovina, sin importar su estructura administrativa. Este proceso, este proyecto, entre otras cosas, pretende resultar en preparativos para este tipo de acciones. Y puedo decir, como parte de este proyecto, que en mi universidad hay una junta consejera para la igualdad de género conectada con el rectorado. Estamos introduciendo un nuevo curso sobre igualdad de género y eso no es nada nuevo. Seguimos sin poder compartir determinadas experiencias. Esta intención, esta recomendación es algo que se convertirá en un instrumento que se puede considerar un cambio sistémico en el futuro cercano, esperemos. Y mientras tanto, lo que sí podemos hacer, es el hecho de que disponemos en el país hay 0 mujeres rectoras. Tenemos muchas vicerrectoras, eso sí, que sobre todo se encargan, como os podréis imaginar, en la cooperación internacional, igual que las vicedeganas, aunque son solo un tercio, las mujeres ocupan un tercio de los vicedeganatos. Solo un 30% de decanos son mujeres en todo el país. Entonces, en esta ecuación que tenemos delante también hay unas estructuras de poder que son lo que impulsa estos planes de acción de género,
deben mostrar una tendencia a favor de la igualdad de género, porque estas estructuras de poder también dictan mecanismos dentro de las instituciones y también mecanismos sistémicos, sobre todo cuando la toma de decisiones en la educación superior está tan fragmentada como en Bosnia. No sé si así respondo a tu pregunta. Volvemos ahora con Neus. El pasado septiembre el Gobierno catalán actualizó la guía para la incorporación de la perspectiva de género en los contratos públicos. Uno de los objetivos es facilitar la inclusión de cláusulas sociales en las bases de las licitaciones públicas e integrar lo que hablábamos antes, ¿no? la visión de género. Entonces, bueno, me gustaría saber si podría explicarnos en qué se traduce sobre la práctica ese cambio y cómo beneficia a las mujeres. Y luego, por recordar un dato, en el año 2021 el 71% de los contratos en Cataluña incluyeron cláusulas de igualdad de género. Pues esencialmente, ¿cómo beneficia? Beneficia pues que de alguna manera se está acompañando este proceso de cambio, haciendo una acción positiva que da un criterio, ¿no?, de puntuación superior, ¿no?, a aquellas empresas que no solo cumplen con la legislación vigente en materia, ¿no?, de planes de igualdad, sino que tienen un posicionamiento, ¿no?, como empresa para enfocar pues, su producto, su servicio desde esta perspectiva. Entonces, lo que intentamos es ir un poquito más allá, ¿eh? No solo plan de igualdad, no solo empresas mayores de 25 trabajadoras, trabajadores que tienen que tener pues, todo el tema del protocolo, ¿no?, de acoso, ir un poquito más allá y la palabra no es, es una puntuación superior, ¿no?, para que en ese proceso de licitación puntúe, ¿no?, de manera positiva el hecho, ¿no?, de que esa empresa no se queda solo allí, sino que enfoca, ¿no?, todo su trabajo desde esta perspectiva y desde este impacto, ¿no?, también de género. El tema de la guía, ¿no?, que es una guía, ¿no?, que está incluida dentro, ¿no?, de nuestra legislación, es decir, esta guía ya estaba, ¿no?, es una guía del 2018 y que hemos actualizado para poder ir más allá, ¿no? De todos modos, pues hay otro tema, ¿no?, vinculado, ¿no?, con que no es contratación pública, pero es el tema que estábamos hablando también de financiación, ¿no?, y de las subvenciones, en el que hay margen de mejora, ¿no?, y estamos trabajando, ¿no?, también, ¿no?, para que las convocatorias de subvenciones incorporen pues no solo aquel punto que explíquenme, ¿no?, cómo incorporan la perspectiva de género y una cajita pequeña, ¿no?, sino que incorporen criterios, ¿no?, de puntuación positiva muy concretos, ¿no?, y pueden, por ejemplo, consultar, ¿no?, la convocatoria que está ahora abierta, ¿no?, del Departamento de Igualdad y Feminismas, cómo contiene pues muy específicamente el hecho de aportar datos desagregados, el hecho de que en los formularios, que esa entidad, esa empresa, en los formularios, en sus documentos incorpore hombre, mujer, persona no binaria. Es decir, está muy concretamente puesto y estamos trabajando también en una guía, ¿no?, que pueda incorporar pues estas indicaciones para el resto, ¿no?, de departamentos que impulsan o promueven, ¿no?, o abren subvenciones. Si tengo un minuto, y no sé si queda un poco respuesta a la pregunta, ¿no?, pero sí que el marco, ¿no?, el marco a nivel europeo, ¿no?, ocurre un poquito lo mismo, ¿no?, es como un poquito espejo, ¿no?, o sea, el mal endémico ¿no?, de que las normativas vinculadas, ¿no?, a garantizar, ¿no?, el derecho a la igualdad pues, efectiva de mujeres y hombres, si no las bajamos, ¿no?, en regulaciones muy concretas, pues como digo, desgraciadamente se quedan en esta esfera, ¿no?, de la recomendación o en esta esfera de lo sectorial. A nivel europeo ha habido un avance pues, increíble, ¿no?
los últimos años y tenemos un marco, ¿no? Pensamos pues, que nos puede permitir, ¿no? Desarrollar y avanzar y resolver, ¿no? Estos márgenes de mejora que pasan, ¿no? por el tema de la brecha, ¿no? o de los espacios, los órganos de gobierno, ¿no? que ya hemos hablado, pero también pasa por esa visibilidad, ¿no? esa visibilidad de las referentes, que era un tema que sí que quería citar, ¿no? Los datos ahora mismo no los tengo, pero tengo clarísimo que es la voz, ¿no? por ejemplo, de las mujeres investigadoras en los medios de comunicación o en los espacios, en los debates de opinión a nivel de medios de comunicación, como digo, hay muy poca visibilidad, ¿no? en estos espacios, y aquí hay pues, una masculinización también de estos trabajos, ¿no? y de estas opiniones, y detrás, ¿no? hay todo ese trabajo también de poder mostrar, ¿no? de poder reconocer a estas mujeres que, aparte de su trabajo, pues muchas de ellas abren, ¿no? camino y, por lo tanto, son referentes, ¿no? son referentes para otras. Y a nivel del reto que decía de poder pues, aterrarlo un poco, claro, a nivel europeo también se da, ¿no? que los instrumentos, ¿no? normativos, algunos de ellos, pero en el caso, ¿no? de la educación, ¿no? a lo largo de la vida, dependen también de las transposiciones, ¿no? Y entonces aquí hay que hacer, ¿no? a veces un trabajo en más profundidad, de bajarlos a directivas muy concretas, que bueno, tenemos la estrategia, ¿no? de igualdad de género europea, todo el marco, evidentemente, de innovación y de investigación, pero el bajar, ¿no? para que los Estados, de alguna manera, en ese ejercicio, ¿no? de transposición a su normativa, pues como mínimo contengan, ¿no? algunos elementos que sean más de obligatoriedad que de recomendación, pero consideramos, ¿no? que el marco, ¿no? sí que lo tenemos. Pero sí que quería apuntar un poco este reto, ¿no? y el reto también de contar con una agenda común, ¿no? de que podamos realmente fortalecer esta red, ¿no? para que la agenda sea común y no tan atomizado, salvando también esa gran diversidad, ¿no? porque el ejemplo de la experiencia, ¿no? de Lila, que nos está compartiendo hoy, pues evidentemente hay una gran diversidad de realidades en los diferentes estados, pero poder trabajar, ¿no? en esta agenda común pienso que es un elemento clave, ¿no? para poder hacer efectiva esta transformación estructural, ¿no? que integra, ¿no? pues también, ¿no? a la parte sistémica, ¿no? y de sistematizar también, ¿no? a los sistemas de información, las evaluaciones, etcétera. Muchas gracias. George, ha hecho referencia también a un punto muy interesante, que es redefinir la excelencia científica y bueno, pues fijarse en indicadores como el trabajo en equipo o la creación de un entorno seguro. ¿Podrías explicar cómo se podría materializar este cambio? ¿Se haría falta implicación por parte de la ANECA? ¿Cómo se podría convertir todo esto en realidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿cómo se puede transformar en algo real? Es involucrar las agencias o los organismos que evalúan, ¿no? Y esto lo tienes, claro, los Research Funding Organizations, como dije antes, los que financian la investigación y evalúan propuestas, y el currículum todavía tiene mucho peso en estas evaluaciones. Pero luego también, claro, está todo el tema de certificación, ¿no? La ANECA, la ACU aquí, pero también a nivel europeo, esta certificación que puede dar, bueno, peso a otras dimensiones, como hemos dicho. Y luego también, claro, las organizaciones, las universidades o centros de investigación, cuando contratan gente nueva, y esto baja hasta el nivel del líder del grupo, ¿no? Que, a ver, ¿qué valoramos aquí? Valoramos que simplemente alguien viene de una institución con mucho prestigio, de Stanford, ha estado en Harvard, viene aquí, pero parece no puede trabajar en equipo y todos sufrimos aquí porque es una persona tóxica. Entonces, a ver, ¿qué valoramos? ¿No? ¿Es el currículum, las publicaciones o son otras calidades que necesitamos? Y hoy en día yo creo que todo el mundo tiene claro que la ciencia y la investigación es un esfuerzo de equipo. A ver, la persona solitaria, encerrado en su
habitación ya no existe, ¿no? Son equipos que trabajan y estos son cualidades fundamentales. Yo me acuerdo de un caso de una entrevista una vez que hice con un group leader que hacía sus entrevistas a gente nueva con parte del equipo, porque, bueno, todo el equipo tenía que trabajar con esa persona, entonces que todos puedan opinar y también tomar parte en la toma de decisiones. Pero, claro, en el fondo también hay mucha resistencia a este cambio porque la ventaja que tienen los indicadores, que son muy claros, ¿no? Y fáciles de compilar. Además, tenemos sistemas que ya existen, como el Web of Knowledge, ¿cómo se llama? Scopus también, ¿no? Que nos generan estas métricas del Journal Impact Factor, de cuántas citas ha recibido tu artículo. Y esto, claro, son indicadores que son fácilmente comparables, entonces nos facilitan el trabajo enormemente. El otro es más cualitativo y realmente te tienes que mirar al currículum, discutir, igual con un panel que tiene que tomar esta decisión, ¿no? Es mucho más, es más subjetivo, pero también más orientado al final a lo que quieres, ¿no? Claro, si tú tienes un sistema que solo premia las publicaciones de impacto, entonces la cosa está clara. Pero si tú quieres crear una ciencia que es más para las personas, hay otros criterios que tienes que tomar en cuenta. Yo creo una ventaja o también un poco de esperanza es que esto ya se hace más grande, ¿no? que la igualdad de género. Hay muchas discusiones sobre la cultura de investigación que hay en los centros, sobre la integrity, ¿cómo se dice? Research integrity, como que conducimos la investigación, lo implementamos éticamente, que seamos responsables, que no creamos falsos datos, ¿no? como ha ocurrido y publicamos, sino que realmente, aunque no nos salga un resultado, también es un resultado y lo podemos publicar, porque en el fondo estos indicadores siempre tienen como dos efectos. Un indicador tiene un aspecto sobre conocimiento, que nos dice algo sobre el mundo, cómo está la cosa, pero también tiene un governance effect, ¿no? Nos gobierna, porque cuando tenemos estos indicadores, y esto es lo que pasa, nosotros queremos, producir para este indicador, todo el resto se queda fuera. Ahora el pensamiento es, claro, no puede ser, porque la ciencia que sale de esto es mala. Entonces tenemos que reincorporar otra vez la calidad, que la gente también se siente bien en el lugar de trabajo, que no hay sexual harassment, bullying, ¿no? que hay un entorno donde se puede trabajar bien. Y es un proceso poco a poco, yo creo pero que está en marcha. Bueno, tengo esperanza. Vamos. Y una cosa, dentro de la UOC, ¿hay alguna experiencia ya en marcha para ese cambio de criterios? Vamos a valorar más la entrevista personal que le vamos a hacer a este candidato o a esta candidata y vamos a darle menos peso a sus investigaciones, ¿o eso no lo podéis hacer al margen de la NECA o de la ACU? O sea, ¿tenéis alguna experiencia ya piloto, ya en marcha? Bueno, nosotros dentro del INE3 tenemos un plan estratégico donde justamente hemos hablado de estos temas también. A ver, desde nuestro grupo también, claro, la investigación que hacemos es sobre también la participación y motivación de las chicas para las carreras STEM, ¿no? Lo que hemos oído antes. Y aquí hay mucho trabajo de educación, de transferencia, ¿no? De talleres y tal, y esto normalmente no se reconoce. Pero hay intentos dentro de nuestra propia institución, que justamente todavía está muy marcado por los indicadores los típicos, la bibliometría, pero también a reconocer estos esfuerzos, ¿no? De transferencia, de crear comunidad, de crear un entorno que todo el mundo está a gusto y contribuir lo que sabe y lo que puede, también está en marcha, pero cuesta. Muy bien. Leila, estos datos que nos comentas, ¿no? Aterradores, de que pues eso, en tu país no hay ninguna mujer todavía en el cargo de rectora.
Claro, me gustaría saber desde tu punto de vista cuál debe ser el punto de partida o el punto de inicio para revertir esta situación. O sea, ¿cuál debe ser la acción más urgente y de mayor prioridad? ¿Por dónde empezar a darle la vuelta a la situación para que las mujeres entren en esa cúspide, ¿no? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Es un poco la pregunta. Bueno, en lo que respecta a rectoras, pues evidentemente hay una brecha de autoridad y estructuras de poder muy rígidas que deciden a dónde van los recursos. Y sabemos que en todos los países dominados por el patriotismo, las élites son masculinas, independientemente del nivel, de la población, del lugar. Son unas élites masculinas quienes atribuyen los recursos. Y eso también se traduce en todas las estructuras de gobierno. Pero si lo pensamos, 2/3 de vicerrectores son mujeres, con una cantidad de poder significativa detrás del rector. Y esto es algo que me da esperanza, cosa que no ha pasado muchas veces en el pasado, pero es una tendencia que vemos. Y lo que también me gustaría ver en el futuro es lugares en que vemos a más líderes mujeres en campos, porque claro, estamos hablando de la academia en general, pero en lo que respecta a recursos como finanzas, pues elaboración de temarios y también estructuras de poder de pues, las administraciones universitarias. Lo que vemos en las mujeres en la academia, en mi país, y no imagino que sea muy distinto a cualquier otro lugar del mundo, hay una gran parte de trabajo administrativo que se suma a tu carga laboral. Y pues te llevas a casa un montón de trabajo no remunerado. Hay un fenómeno al que nos enfrentamos constantemente, que es la pobreza de tiempo de las mujeres. Y creo que la pobreza de tiempo y el hecho de que nadie quiere convertirse en la persona vulnerable en un entorno de toma de decisiones, sobre todo cuando esos recursos, cuando esas decisiones tienen que ver con los recursos. Es un entorno en el que las mujeres pues prefieren seguir siendo número 2, número 3, en lugar de pues esa ambición de ser el número 1, si tienen esa ambición y esa disposición a comprometerse con el trabajo administrativo en sus respectivas universidades. Bueno, me gustaría lanzar una pregunta para los tres para generar un poco de debate. Y es bueno, un estudio que publicó en 2015 Harvard Business Review tras entrevistar a 25.000 antiguos alumnos de su MBA. De su escuela de negocios de Harvard. Entonces, bueno, la principal conclusión fue que mientras estudiaban el MBA, el 75% de los hombres esperaba que en el futuro fuesen sus parejas quienes se hiciesen cargo de los niños y de un poco, ¿no? Pues el cuidado del hogar. Y el dato sorprendente es que entre esos alumnos, las mujeres a las que se pasó esta encuesta, el 50% de las mujeres asumía ya, siendo alumna de un MBA que cuesta más de $100.000, asumía ya que ese sería su destino. Las mujeres aseguraban, y las mujeres que aseguraban años más tarde que volvieron a contactar con estos alumnos, las que aseguraban no sentirse satisfechas con su trayectoria profesional, lo achacaban a haber dado prioridad a las carreras de sus parejas. O sea, al final ya se confirmaba esa tendencia de cuando ya soy alumna, ya doy por hecho que yo voy a renunciar a mi carrera por el cuidado de los niños y, por lo tanto, voy a dejar que sea mi marido el que prosiga con su carrera. Entonces, claro, que ya admitan eso cuando están siendo estudiantes de un MBA, con el esfuerzo, con lo que les ha costado llegar ahí, ¿no? Luego, por aterrizar un poco en España y dar algún dato así de contexto,
Según un dato del INE, el 91% de las mujeres destinan 4,5 horas al día al cuidado del hogar y la familia, mientras que el 74% de los hombres emplean la mitad, que son 2 horas y media. Por vuestra parte, me gustaría saber cómo se puede invertir esta tendencia desde el entorno universitario y de la academia, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mentalizar, ¿no? No eres tú la que tiene que renunciar a tu carrera, el debate sobre si es una cuestión educativa, biológica, ¿no? Que también se ha hablado muchísimo de esto. Entonces, bueno, me gustaría conocer vuestra opinión. Claro, estos datos nos están hablando de la base, ¿no? de la base de estas desigualdades y discriminaciones. Nos hablan de las desigualdades estructurales y de los estereotipos de género, que vienen de mucho antes, ¿no? De ese momento, aunque el esfuerzo, ¿no? por hacer este grado, ¿no? Podría pues, decir, bueno, es que si no, no vale la pena, pero claro, viene de raíz, ¿no? Y me da pie, ¿no? para poder ver que esta raíz, ¿no? qué dimensión tiene, ¿no? y a nivel europeo, ¿no? Los datos del Eurostat de 2018 nos estaban hablando que el 43% de la ciudadanía europea considera que el rol principal de una mujer es cuidar de su hogar y de su familia. Y el 41% que el rol principal de un hombre es salir, trabajar y traer dinero a casa, ¿no? Entonces, casi, bueno, menos de la mitad de la población, pero casi, ¿no? La mitad de la población tiene esta percepción, ¿no? Y esta creencia, este patrón, ¿no? que está basado en estos estereotipos y que se acaba también trasladando, y cito el mismo Eurostat, ¿no? Que el 27% de la ciudadanía europea considera que la violación es justificable, por el 12% porque cómo vamos vestidas, porque lo que hemos bebido, ¿no? Por lo tanto, es muy de raíz. Entiendo, ¿no? Y pienso que pues, Leila y George podrán aportar, ¿no? más ejemplos concretos, ¿no? en el marco universitario, pero por mi parte creo que estos datos nos están hablando de que la mirada, ¿no? hay que ponerla pues, muchísimo antes, ¿no? y hay que ponerla en esta educación, ¿no? a lo largo de la vida, desde que somos pequeñitas y pequeñitos, y que es una prioridad la coeducación, los programas de coeducación e introducir la coeducación de manera obligatoria en nuestro sistema educativo, ¿no? Y ya llegando a la universidad, pues bueno, en secundaria, ¿no? que este currículum, ¿no? también de primaria, currículum de secundaria, incorpore esta perspectiva de género, y ya llegando a la universidad, que las pruebas, ¿no? de acceso a la universidad también sean desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo, ¿no? que se está haciendo, que se ha avanzado, pero que los datos nos ponen encima de la mesa que hace falta que sea pues, absolutamente estructural y obligatorio, ¿no? en los currículums, y por lo tanto que hay que resolver aquellos retos que los hay, con el currículum de bachillerato, aquellos retos que hay también a nivel normativo, a nivel del encorsetamiento, ¿no? que hace más el sistema, cómo lo resolvemos, aunque sea en proceso más a largo tiempo, ¿no? pero planificarlo y ir desde este inicio. Tal vez deberíamos empezar a pensar un poco más en cómo criamos a nuestros hijos y hijas. Y yo estoy convencida de que la crianza de los niños masculino es crucial para evitar según qué cosas. Y luego un poco cortar las alas de las niñas y de las mujeres jóvenes es algo que cada vez me da más alergia, porque yo tengo una hija. Y creo que cómo criamos a nuestros hijos e hijas, lo que les decimos, a qué edad les damos alas para volar, es algo que a nivel esencial les permite tomar decisiones informadas cuando les llegue el momento de tomarlas. Después de tener a mi hija a los 31 años,
tuve que trabajar y apoyarme mucho en mi madre, que también trabajaba. Es decir, que también tuve que apoyarme en canguras pagadas, pero tuve la suerte de poder seguir trabajando. Y bueno, mi marido también trabajaba, pero ya sabéis que los hombres tampoco es que se pongan a hacer muchas cosas cuando llegan a casa del trabajo. Me gustaría poner también el ojo en la importancia de los servicios sociales. En todas las profesiones, los servicios sociales y una introducción sistémica de los servicios sociales en un país que desea que sus ciudadanas prosperen. Servicios sociales de calidad y asumibles, que no sean un efecto secundario de políticas gubernamentales o que solo sean algo temporal en una legislación concreta, sino algo que pase a formar parte del contrato social, en el que todos estamos de acuerdo, que es así como debemos gastar nuestro dinero, porque es así como se consigue un sistema a nivel sistémico para todos los niños y niñas, una socialización a una edad temprana, para que puedan acceder al sistema educativo a una edad más temprana, y se descargue a las mujeres de quedarse en casa cuando los niños son pequeños. Saber que los niños están bien atendidos, que están a salvo y que están recibiendo una educación adecuada para su edad mientras las madres trabajan o estudian. Creo que es el único método que yo creo que es apropiado y sostenible. Es una cuestión de priorizar dentro de los gobiernos si hay que hacerlo así. Un momento, ya que te tengo aquí, quería preguntarte, ya que te tenemos aquí, ¿qué tipo de servicios sociales tenéis en tu país relativo, por ejemplo, a las escuelas infantiles? Cuando alguien tiene un hijo, ¿hay guardería gratuita en los primeros 3 años de vida y luego escuela pública, como tenemos en España, por ejemplo? ¿Qué tipo de servicios sociales o ayuda pública se dispone cuando se tiene un hijo en tu país? Pues la situación es algo mejor que hace 25 años, cuando yo tuve a mi hija, porque eso fue 1 año y medio después de la guerra. Pero ahora, después del parto, tienes hasta 1 año de permiso de maternidad remunerado. Y esto es algo que ya heredamos de Yugoslavia, de antes de la guerra. Y es una medida contra la que se está cargando mucho después de el giro neoliberal, después de la guerra, ¿no?, de violencia contra las mujeres, de forma cualitativa y cuantitativa. Lo que sucede después del nacimiento, cuando el niño cumple 1 año, es susceptible de entrar en una guardería de 1 a 3 años y entra en el sistema. El problema que tenemos en mi país es el espacio. No hay guarderías suficientes para cubrir la demanda. La tasa de natalidad es bastante baja, pero ese problema existe. Siempre ha existido. Y lo que vimos después de la guerra es que la toma de decisiones, quienes toman las decisiones, las autoridades, no tienen mucho interés en resolver este problema de las guarderías. Porque esto encaja perfectamente con la idea de que casi todos los gobiernos del país están un poco luchando por ser reelegidos o son de naturaleza muy patriótica, y resulta muy difícil imponer recursos como servicios sociales cuando hay otras prioridades como agendas etnocéntricas
etcétera, etcétera. Y esto es competencia local y es algo sistémico. Lo recoge la ley, también hay competencias fragmentadas y tiene muchos de los mismos problemas que la educación superior. Y básicamente es un sistema que está bien pensado, que ya existía antes de la guerra, comunicación con el sistema de salud, con los servicios sociales, etcétera, etcétera, que se debe. Lo que pasa que falta espacio, faltan plazas, tenemos muchas guarderías privadas, pero sus cuotas están muy por encima de lo que la mayoría de mujeres se puede permitir. Y si tu madre trabaja, como trabajaba la mía, digamos, si las abuelas y las tías trabajan, pues tienes un problema para trabajar como madre o estudiar, lo que sea. Porque no tienes tiempo para el autodesarrollo. George. Sí. Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque como nos hace tomar un paso detrás, ¿no? Y ver toda la foto o toda la ciudad, y realmente nos damos cuenta que habría que cambiar toda la ciudad en el fondo. Y esto es lo que significa género, ¿no? Género es como un aspecto estructural de cómo funciona nuestra ciudad y cómo relaciones de desigualdad existen en la ciudad. Entonces, también puede paralizar esta pregunta porque si tenemos que cambiar todo, ¿dónde empiezo, no? Pero justamente yo creo si lo llevamos al terreno de las universidades y de la carrera y teniendo en cuenta que realmente todo empieza mucho antes, ¿no? Durante el kindergarten, las escuelas, en las familias. Si lo llevamos al terreno de las universidades, yo creo puede ayudar que tenemos que reevaluar el cuidado, ¿no? ¿Qué valoramos? Hemos hablado antes de Scientific Excellence, de la excelencia científica que se valora, pero ahora, ¿qué otros aspectos tenemos que valorar? Y para mí esto es importante porque el género tiene estos dos aspectos, ¿no? Que se combinan. Uno es una desigualdad de acceso a recursos, y esto se puede ver con la brecha salarial, se puede ver en el amount, el dinero funded, ¿no? En el acceso a las posiciones de decisión, hay como una diferencia de acceso al poder, a los recursos. Este es un aspecto económico. Pero luego también hay este aspecto de reconocimiento de qué valoramos en la ciudad. Y ahí también es un dato muy ilustrativo, es qué conocimiento producimos, ¿no? Hasta 1988, ha durado hasta 1988, hasta que hubo la primera tesis doctoral en enfermería aquí en España. Porque claro, es que no se valora. No se reconoce el conocimiento del cuidado, ¿no? En la enfermería, en este caso. Entonces, habría que revalorar dentro de la universidad, de la carrera universitaria, pero también dentro del conocimiento, pues estos aspectos de cuidado, ¿no? Hemos hablado de equipos, cómo funcionan los equipos, cómo es la relación con el alumnado. Si todo esto se reconociera, y también, luego, claro, el cuidado que hacemos en casa con nuestras propias familias, ¿no? Si todo esto realmente está valorado y reconocido, igual ya no lo vemos tan como una elección de yo me dedico a la carrera y la otra parte de la pareja, ¿no? Se dedica yo me dedico a la carrera y la otra parte se dedica a los cuidados, sino, bueno, está todo más repartido, reconocido y no hace falta que yo hago esta elección. Entonces yo creo esta justicia social funciona a través de revalorar pues esto, el cuidado, el
healthcare. Y esta es una parte fundamental que muchas veces no hablamos si estamos hablando de representación en paneles o tomas de decisión, ¿no? Es como tiene aspecto que es más difícil de captar, pero incluso en las universidades hoy en día yo creo ya vamos un poco más en esa dirección. Y luego cuando se ilustra y se ve dentro de la educación, de los cursos, tal, yo creo que será un proceso muy poco a poco y muy largo, pero igual sí que se puede cambiar en ese sentido. Bueno, yo esta reflexión me parecía interesante traerla a colación porque, claro, si tú piensas con este estudio de Harvard, ¿no? Si tú piensas que la población o el porcentaje de población con mayor educación o con mayor nivel de estudios, ¿no? En este caso ya son mujeres con estudios universitarios y mujeres que ya se han planteado hacer un MBA cuyo importe, ¿no? es una cantidad muy bestia y poder financiar, ¿no? esa cantidad de dinero. Entonces, plantearse si una mujer en esa posición ya da por hecho que ella va a asumir los cuidados, qué estará pasando con los estratos más bajos de la población, ¿no? Que probablemente incluso ni se planteen directamente tener una carrera, ¿no? Y estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de la Universidad de Harvard. ¿Qué estará pasando en países como España o cualquier otro país de la Unión Europea, Italia, por ejemplo, o Portugal? ¿Qué estará pasando con mujeres que tienen los estudios básicos? Sabemos que el 24% de la población en España solo llega a la ESO, ¿no? Entonces, creo que es un tema para reflexionar. Ahora sí me gustaría, bueno, no sé si tenéis alguna última aportación que hacer y también me gustaría dar paso al público. Bueno, pues tenemos unos minutos para hacer preguntas, o sea que si alguno de los que está aquí presente se anima a hacer alguna pregunta, mientras tanto yo voy a ir mirando porque creo que ya han llegado algunas preguntas de la gente que nos está siguiendo en streaming, pero empezamos por aquí. Hola, bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Inés Soler, soy técnica de igualdad en un observatorio de la Unidad de Igualdad en la Universidad de Valencia y bueno, me ha encantado escucharos y sobre todo la pregunta iba a George. Bueno, me resonaba mucho esto que decías de volver a inventar la rueda en cada diagnóstico y vamos, investigaré estas referencias que nos has dado porque tengo un poco esa sensación en la unidad de igualdad, ¿no? Y bueno, la pregunta era también con lo que se ha dicho en la conferencia de Manuela Landini, compartiendo un poco toda esta idea de que la meritocracia incrementa el estrés en las mujeres, afecta negativamente a la carrera académica y lo que comentabas también de bueno, ese sistema si solo premia las publicaciones en revistas de impacto, con esas métricas que consideramos tan objetivas, ¿no? y que hemos visto y sabemos que no lo son tanto y no son tan neutras. Bueno, pues intentar introducir ese ámbito más subjetivo, más cualitativo, compartiendo todo eso, sí que me generaba así como alguna contradicción el pensar que ese mejor rendimiento de las estudiantes, ¿no? Esos datos más objetivos, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a la universidad, ¿no? Que sabemos que las mujeres llegan con mejores cualificaciones y bueno, por ejemplo, el acceso que ha habido en los ámbitos de ciencias de la salud, ¿no? que rondan el 70% en medicina, gracias a esa forma de entrar tan meritocrática y objetiva, ¿no? Ese mejor rendimiento de las mujeres las ha llevado ahí. Entonces, si incorporamos cuál es la propuesta realmente, ¿no? De incorporar otra forma. Vemos que luego en las trayectorias académicas profesionales las mujeres se ven afectadas negativamente por esa forma de medir el mérito. Entonces, ¿qué es lo que incorporamos realmente? Me preocupa lo que comentábamos de las redes informales en las que los hombres se mueven mejor, ¿no? y tienen
ese mayor reconocimiento o ese plus. Entonces, si incorporamos criterios más subjetivos, no estaríamos poniendo en peligro también esa trayectoria profesional de las mujeres, ¿no? No sé si me he explicado bien, me generaba esa duda. Bueno, yo creo que no, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos, digamos, ofrecimos una plaza en una universidad, ¿no? Muchas veces también yo qué sé, en ingeniería o donde las mujeres están infrarrepresentadas, cuesta llegar a un suficiente candidatas, ¿no? Encontrar estas candidatas, pero están ahí. Y a veces son como cosas pequeñas que podemos cambiar en el texto, como anunciamos una posición, que tiene un efecto. Que dices, invitamos a mujeres especialmente a aplicar, a ver qué pasa. Hay muy buenas experiencias en ese sentido, de repente sí que estaban las candidatas en el applicant pool, porque sentían que, bueno, ahí tengo una posibilidad. Y a partir de ahí, si realmente lo que ya sabemos, que las calificaciones de los hombres y las mujeres son básicamente las mismas y las capacidades, llegarán con estos criterios y los otros, porque al final, ¿qué pasa? Somos tan precarios que tienes un pool de gente buenísima y al final, ¿quién se lleva la plaza? En el fondo, ya sabes, los criterios que usas al final también en bibliometría, es que ya casi no tienen efecto en ese sentido, ¿sabes? Te sugieren como una objetividad porque tienen una publicación más o menos que en el fondo no tienen relevancia, porque del altísimo nivel de la gente que ya tienes y que podría cada uno de estos, la mitad hombres, mitad mujeres, podría tener esa plaza. Pero toda la comunicación y el proceso, este cambio ya como atrae una población más diversa, no solamente hombres y mujeres, sino también otras identidades, ¿no? para aplicar. Hay muy pocas organizaciones que lo descartan completamente, siempre están ahí los indicadores de bibliometría, yo creo, y van a estar aquí, pero abre más también tener estos otros aspectos en cuenta. Muy bien. Tenemos ahora una pregunta de Silvia, que nos está siguiendo por streaming, y la pregunta es la siguiente. A ver, ¿quién de vosotros podría contestar? Ella dice, se prevé que en futuras convocatorias competitivas, tanto locales como la Generalitat, o sea, se está refiriendo a una pregunta de Cataluña concretamente, bueno, no, como estatales y europeas, o sea, se está refiriendo a todas las convocatorias competitivas, puntúen positivamente o negativamente las propuestas presentadas en función de la incorporación o no de la perspectiva de género en el proyecto. Y la pregunta es si realmente se va a tener en cuenta o simplemente es una recomendación. No sé si alguno de vosotros lo sabe. Sí, ella dice, se prevé que para las futuras convocatorias competitivas, tanto locales como de la Generalitat, como estatales y europeas, puntúen positivamente o negativamente las propuestas presentadas en función de la incorporación o no de la perspectiva de género en los proyectos. Y dice, pues eso, saber si más allá de que sea una recomendación, esto se va a valorar o no se va a valorar. O sea, si va a dar puntuación o no. No sé si esta respuesta, si tenéis la respuesta, igual no. Específicamente en nuestro caso, ¿no? Que no es el caso tampoco de las subvenciones de otros departamentos, como comentaba antes, estamos trabajando en esta línea, pero de criterio de acción positiva. La otra cosa es que vayas a restar puntos, es decir, ya no vas a dar puntos. ¿Me explico? O sea, el restar, en nuestro caso, de momento no está previsto. Lo que sí que está previsto, como decía, y de hecho ya es, por eso ponía como ejemplo, ¿no? la consulta, las subvenciones que están abiertas del Departamento de Igualdad y Feminismes, la puntuación
positiva en el caso de que esté integrada transversalmente, que no citada y que no en apéndice, la perspectiva de género. Muy bien. Luego hay otra pregunta de Laura Prats, que ella dice, ¿tendríamos que educar a las niñas para ser más competitivas y ambiciosas? ¿O bien lo importante es cambiar el modelo vigente en el que se prioricen estos valores? ¿Dónde ponemos el acento? No sé si a alguno de vosotros le apetece contestar. Pues sobre esto hay otra persona, Aura, que dice, me gusta mucho la pregunta de Laura. Yo añadiría que podemos ser ambiciosas sin ser competitivas. Me temo que esto va en ambas direcciones. Puedes ser tan competitiva como quieras, pero si no se te brindan las oportunidades adecuadas y una oferta basada en tu conocimiento, puedes luchar todo lo que quieras, pero al final no serás competitiva. O sea, que yo creo que esto va en ambas direcciones. ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno, un par de observaciones. Gracias por vuestras propuestas y explicaciones. Respecte al Observatori d'Igualtat de Gènere de Catalunya, a la Neus, no? Li volia formular el tema de que... Puc parlar en català? Sí, no? Pensa que sí. No, sí, no? Tothom entén. No hi ha dades encara, vull dir, fa temps que estem buscant algun tipus de dades, sobretot pel que fa a tot el que representa la violència masclista. No? Nosaltres, jo he estat en contacte directament amb la consellera Tània Verge i sempre hem parlat de que, per exemple, en l'àmbit universitari, estem parlant d'aquest àmbit, tant en l'àmbit de la docència, recerca com la gestió, doncs hi ha moltes violències masclistes que el que fan és perjudicar la carrera acadèmica de les dones. No? Llavors, quan hi haurà aquestes dades? És molt important, perquè sense dades sí que la veritat és que tens una percepció bastant genèrica de les coses, no la tens en particular, i les dades ajuden molt a situar-se. No? I per altra banda, que aquest protocol guia sobre la violència masclista i també en aquest àmbit, fa més d'un any que s'està treballant i encara no ha sortit. Ho dic perquè aquestes coses són coses molt urgents, no? I moltes vegades es desatén la urgència i no se sap ben bé quins són els motius de tot això. Vull dir, per si ho saps. I després, respecte al Jörg Müller, volia comentar-li que jo crec que ha donat molt en el clau quan ha dit quines són les coses que es valoren en l'àmbit científic, més les de l'àmbit que pertanyen a la ciència i a la tècnica, més que no a l'àmbit de les ciències socials i humanes. No? I això ja crea el fet que es potencia molt més tot el que té un perfil més masculí, per dir-ho d'alguna manera, que no pas el que seria el perfil femení. No? I no sé quina voluntat hi ha des de l'àmbit de la recerca de que realment això canviï, perquè clar, és molt difícil. Jo, per exemple, que vinc de l'àmbit de les ciències socials i humanes i les humanitats, doncs sempre et trobes en què quedes valorada molt per sota perquè hi ha una transferència de coneixement innegable en la ciència i la tècnica, cosa que es qüestiona en l'àmbit de les ciències humanes i socials. Doncs totalment d'acord, vull dir que coincidim totalment amb tu, però sí que dir que no està d'alguna manera ni aturat ni no prioritzat. En primer lloc, explicar-vos, que ja ho deveu saber, que tot el que són violències masclistes, ara amb la nova Conselleria d'Igualtat i Feminismes, hay una dirección general específica, una estructura específica para poder impulsar con urgencia pues todos estos aspectos, desde los servicios a los circuitos, y sí que es verdad que en este primer año de trabajo de la Consellería pues se ha hecho mucho esfuerzo para generar toda la estructura y fortalecer los servicios de atención directa, tanto especializados como los servicios de información y atención a las mujeres del Institut Català de les Dones, en lo cual pues se ha incrementado, ¿no?, sustancialmente la dotación, pero sobre todo el modelo. O sea, estamos haciendo un trabajo como muy de fondo con los modelos, y sí que también tenemos preocupación y urgencia para sacar, ¿no?, y para poder hacer ese trabajo conjunto, el observatorio con esta dirección general, para poder sacar estos datos. Sí que en breve sacaremos la evaluación de la ley, de los 5 años anteriores de la ley 17-2015, que no es la de violencia, sino que es la de igualdad.
Y por el otro aspecto, ¿no?, del protocolo guía, pues como sabes, ¿no?, se han incorporado estos grupos de trabajo y se ha incorporado también la directora en la Comissió de Dones i Ciència, y hace falta ahora darle una bona esbranzida, que es diu en català. Así que no más que decir que coincidimos absolutamente con esta puntualización que has hecho y simplemente explicar los motivos por los cuales pues vamos más lentas de lo que quisiéramos, pero en ningún caso lo tenemos eso dejado de lado. Tenemos otra pregunta de Aura. Bueno, ella dice, pregunta sobre la discriminación positiva a la hora de entrar en la universidad. Y ella dice que entiende que puede ser contraproducente, pero si se hace en todos los ámbitos donde no hay paridad, tal vez esto podría cambiar la perspectiva de la población. Plantea esa pregunta. No sé si alguno quiere contestar. ¿Nos ha quedado clara la pregunta? Bueno, más o menos, no sé, más o menos. Yo quiero cambiar la percepción en la población. No lo sé, no lo tengo tan claro. Lo que cambiará sí que habrá paridad en la universidad. A ver, porque esto muchas veces también genera bastante backlash, como no solamente entre la población general o los hombres, sino entre muchas mujeres dentro del ámbito académico también, porque dicen, no, yo no necesito esto, yo soy tan bueno que puedo competir con los hombres. Entonces, hay siempre este argumento en contra de la discriminación positiva, pero al mismo tiempo también hay otros mecanismos que no se llaman tan abiertamente discriminación positiva, sino que son simplemente más sutiles y a veces tienen el mismo efecto. Una es justamente lo que dije con el texto, ¿no? ¿Cómo haces un anuncio? ¿Necesitas discriminación positiva al inicio para cuando creas este anuncio? No, porque simplemente con un pequeño cambio de texto ya hay como más diversidad en el applicant pool. Entonces, como la calidad es la misma, ya tendrás los candidatos y las candidatas y que ves en estas posiciones. Otro ejemplo es simplemente mucho, otra vez desde el ámbito del funding, ¿no?, de la financiación. Simplemente muchas agencias dan dinero a los funding, a los organismos para que presenten candidatos y candidatas a un professorship. Simplemente dicen, mira, el pool que nos presentas tiene que haber paridad. Las universidades están encantados porque tendrán 2 professorships al final. Y las candidatas sí que las hay. No es que no las hay, y son buenas, claro, pero hay que cambiar un poco el sistema para que realmente esto surge. Creo, muchas veces es más efectivo y además mejor recibido que la discriminación positiva directa. Muy interesante. Pues creo que ya no tenemos más preguntas, así que bueno, vamos a cerrar hoy aquí esta primera jornada del seminario y os esperamos mañana a las 10 con la ponencia de Pilar Carrasquer de la Universitat Autónoma de Barcelona y coordinadora de Igualdad de la ANECA. Hasta mañana y muchísimas gracias por habernos acompañado.